segundo bloque en Bravo News y como anticipaba la gráfica, es el momento de avanzar dentro de este segmento que hemos dedicado a lo largo del mes de junio para hablar sobre la violencia de género. En este mes que también se cumple un nuevo aniversario de lo que fue el movimiento Ni Una Menos y que nos hemos dado para hablar con protagonistas de esta lucha histórica. Bueno, y en ese lugar de los protagonistas fuimos atravesando distintas miradas, distintas posibilidades de preguntarnos por qué. Hablamos con una víctima en primera persona, hablamos de las políticas públicas que tienen que ver con el tema, la temática de género. Y por supuesto hay una cuestión que queremos abordar en el día de hoy que tiene que ver con la justicia, ¿no? Y con esa mirada de género tan necesaria para nuestra justicia que todavía es una deuda. Y para eso tenemos el agrado de estar con Sabrina Cartavia. Ella es jefa de gabinete de la Subsecretaría de Políticas, le voy a decir bien, de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de la Mujer del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Sabrina. Gracias por venir. A ustedes. Buenas noches. Bueno, a ver, lo primero que te queremos preguntar por esto, también, por supuesto, tenés formación de abogada y tiene que ver con algunas barreras, incluso cuando lo hemos hablado en esta misma sección con algunas víctimas, nos contaron las dificultades para acceder a la justicia en el caso de las mujeres que quieren denunciar y porque además se ve que en muchos casos de femicidio existían denuncias hechas y sin embargo no se pudieron evitar. Bueno, es así tal cual como están contando ustedes. A ver, lo que tenemos que entender es que vivimos en una sociedad que si bien hubo muchos cambios y se viene, digamos, impulsando que las cosas no se mantengan de la misma manera, la sociedad en la que vivimos es patriarcal, es machista. Nosotros somos patriarcales y somos machistas. Para llevar adelante otras actitudes tenemos que esforzarnos, ¿no?, por dar ese cambio. Entonces, la justicia en sí, la institución de la justicia, el Poder Judicial, es una institución que es parte de esta sociedad. Por lo tanto, en una sociedad machista, la institucionalidad también va, digamos, a replicar esos sesgos y esos estereotipos para abordar los casos. Claro. Pensaba en algunas cuestiones que se dan y que a veces nos sorprenden, pero digo, tal vez no deberían sorprendernos tanto, como es que no haya una mirada de género en decisiones judiciales donde quien firma es una mujer. A mí me sorprende, pero digo, tal vez no debería sorprendernos tanto por esto que vos contás, por el tema de la institución. Sí, y además, digamos, porque el género de las personas, o sea, si es mujer o es varón, no determina que tenga, digamos, perspectiva de derechos humanos y género a la hora de tomar decisiones. De hecho, digamos, también pueden tener posiciones que son muy conservadoras, incluso pueden ser más conservadoras las que tienen algunos varones. Claro. Y en esa línea, y teniendo en cuenta que ahora y por primera vez la Argentina ha contado a lo largo de esta última gestión con Ministerio de la Mujer a nivel nacional, a nivel provincia de Buenos Aires, ¿cómo evaluás vos si ha habido una evolución en todo esto, en el acceso, además a las políticas? Se entiende que una cosa es el Poder Ejecutivo y otra cosa es el Poder Judicial, pero bueno, se han abierto algunos caminos a partir de eso, el Ministerio Público Fiscal de alguna manera también a partir de eso. ¿Notás esa evolución? ¿Qué cuestiones quedan pendientes? ¿Dónde ha habido trabas para poder avanzar? Bueno, yo creo que la evolución es notable ya a partir de 2015, ¿no? Ustedes venían diciendo que se celebra un aniversario más del primer Ni Una Menos, que fue el 3 de junio de 2015. Y en estos últimos años, digamos desde ese primer 3 de junio hasta ahora, yo veo que ha habido evolución, ha habido cambios. Y lo más importante es que se han generado nueva institucionalidad. Ustedes resaltaban esta cuestión de, bueno, los dos nuevos ministerios, pero también yo a esto agregaría que previo a la creación de esos dos nuevos ministerios, ya a partir del año 2019, en muchas otras instituciones, por ejemplo, sindicatos, asociaciones profesionales, también empiezan a generarse espacios o comisiones de género que empiezan a incorporar la temática en los diferentes lugares, porque esto es una cuestión social y al ser una cuestión social, obviamente el Estado empuja y muchísimo, pero esta temática se tiene que transversalizar en los diferentes aspectos donde las personas, digamos, transcurren su vida. Claro. A propósito de esto que estás diciendo, no puedo evitar pensar en cosas que tienen que ver con el fútbol en particular, el deporte en general, si querés, pero el fútbol en particular. Hemos tenido una enorme cantidad de casos que se visibilizaron, que se hicieron públicos, que salieron en los medios, vinculados con futbolistas y en medio de violencia de género, abusos sexuales, denuncias hechas por mujeres que debieron animarse a hacerlo y demás. Y las oficinas de género de los clubes ahí haciendo como una especie de rol casi dibujado, ¿no? A la hora de decir, bueno, mira, tengo una oficina de género, pero sin demasiado accionar. Digo, ¿cómo se puede colaborar para que también se entienda desde lugares tan significativos para la sociedad argentina, como son los deportes y el fútbol en particular, que es necesario accionar? Lo que, digamos, señalás es algo fundamental. Y en ese sentido yo creo que también hay que diferenciar, ¿no?, qué deben hacer las diferentes instituciones. A ver, si vamos a hablar de investigación y persecución y un juicio penal, de eso se tiene que encargar la justicia penal, que es la encargada de llevar adelante esos procesos. Esos procesos a veces duran
mucho tiempo, llevan años, tienen un procedimiento que está arreglado por las leyes. Ahora, lo que nos podemos preguntar es qué pueden hacer las instituciones, ¿no? ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, desde un club de fútbol? Es, digamos, un club de fútbol tiene que copiar el mismo esquema, por ejemplo, que tiene la justicia penal, o puede hacer otras cosas. Y en ese sentido yo veo que a veces, digamos, tenemos como esta tensión donde los clubes de fútbol dicen, bueno, hasta que la justicia penal no tome una determinación, yo no voy a hacer nada. Pero sin embargo podrían y deberían hacer muchas cosas, porque también, por ejemplo, para dar un caso que me parece quizás es el más paradigmático, pero también porque hay una repetición, que es el de Sebastián Villa en Boca. Claro, ¿no? claro. Y en ese sentido, digamos, ahí vimos cómo hubo oportunidades perdidas. No desde el punto de vista de que el club se posicione desde un lugar sancionador, porque para eso está el derecho penal, pero sí el club podría haber acompañado ese proceso desde un lugar de reflexión y, digamos, también de incentivar y de señalar que hay determinadas conductas que no están bien y que no son toleradas para que justamente esa persona, en ese caso, digamos, Villa, un jugador de fútbol de esa institución, también se sienta, digamos, ¿cómo decirlo?, apoyado por la institucionalidad del club a actuar de una manera diferente. Bien. Ahora, si el club se queda, digamos, abroquelado y dice, no, hasta que la justicia penal no haga algo, yo no hago nada, el mensaje que se emite también es como decir, como de apañamiento a esas situaciones. No importa lo que hagas, vamos a estar No importa lo que hagas, acompañándote. lo que importa es cómo jugás al fútbol, ¿no? Y en ese sentido, me parece que, digamos, las personas son un todo, ¿no? Claro. O sea, no es que vos podés escindir unas habilidades futbolísticas de los comportamientos que tienen fuera de la cancha. Y en ese sentido, yo creo que hay una responsabilidad por parte de los clubes. Una responsabilidad de hacer un acompañamiento que sea consciente, que no tiene que ver, digamos, con una faceta de castigo, porque para esa cuestión ya está el derecho penal, ahí tenemos todo, digamos, un desarrollo y leyes que sirven para eso, pero sí para fijarse, digamos, en el rol social que tienen los clubes. Claro. Y el rol social que pueden tener para con sus propios jugadores de fútbol. Absolutamente. Bueno, Sabrina, hablamos de violencia de género a lo largo de este mes, te lo contamos, pero muchas veces, y la cabeza de uno tiende a asociar violencia con violencia física. Y lo cierto es que existen distintos tipos de violencia, incluso en las encuestas que se hacen o en las mismas denuncias que se hacen en el 144, aparecen algunas muy importantes, como por ejemplo la violencia psicológica y la violencia económica. Y en ese sentido sé que has estado trabajando en un proyecto que tiene que ver con la cuota alimentaria de aquellas parejas que se separan. ¿De qué manera opera? ¿Cómo podemos explicar a la gente para que entiendan si están quizás atravesando del otro lado un proceso de violencia, digamos, económica y de qué manera el Estado por ahí podría llegar a ayudarlos? Bueno, cuando nosotras iniciamos la gestión en el Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, sabíamos por experiencia propia, porque era algo que, digamos, circulaba, porque son relatos, que la cuestión del incumplimiento del pago de la cuota alimentaria era algo que preocupaba mucho a las mujeres y, digamos, para sostener la vida con sus hijos. Y queríamos hacer algo, ¿no? Queríamos trabajar sobre el tema. Lo que nos encontramos es que había algo que se conoce como una vacancia en el campo. ¿Qué quiere decir esto? Que no había datos, que había muy poca información sobre el tema. Entonces, lo primero que nos propusimos, porque uno de nuestros lemas es que nosotras tenemos que gestionar y proponer política pública basada en datos, o sea, no son cosas que se nos ocurren, sino cosas que tienen un reflejo en las situaciones reales que está enfrentando la sociedad. Entonces, lo primero que hicimos fue una investigación que nos llevó bastante tiempo realizarla, fue un año de mucho trabajo, una investigación interdisciplinaria, que se correspondió primero con una encuesta que completaron más de 6.000 mujeres en los 135 municipios de la provincia. Y esto lo señalo porque en todos los municipios y con una provincia que es tan diversa, que tiene realidades, digamos, muy diferentes, todas esas realidades estuvieron representadas y además hicimos entrevistas en profundidad a jueces, fiscales, abogados, abogadas, funcionarios públicos, mujeres, para poder tener un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico, y el diagnóstico que obtuvimos fue que en la mayoría de los casos, 7 de cada 10 casos, cuando las parejas se separan, lamentablemente los padres se borran, por decirlo, digamos, en un lenguaje coloquial. No aportan lo que deberían o aportan lo que quieren cuando quieren, también como una forma de continuar mecanismos de control. Entonces, frente a esto, nosotras lo que dijimos es, bueno, ya tenemos un diagnóstico del problema, tenemos, digamos, datos, tenemos números, que además fueron números que nosotras primero sacamos esa encuesta, pero el año pasado UNICEF le dio el mismo número a nivel nacional. Nosotras lo hicimos para la provincia. A nivel nacional tenemos más o menos el mismo número, un puntito más, un puntito menos, pero estamos hablando de la misma realidad, que vemos que es una realidad compartida en toda la Argentina. O sea, no es un problema solamente de la provincia de Buenos Aires. A partir de esto dijimos, bueno, si tenemos esta realidad, vamos a también estudiar cuál es la respuesta institucional, porque evidentemente, ¿no? si esto está tan mal, es porque la respuesta institucional es floja, por decirlo de alguna manera. Entonces nos pusimos a estudiar justamente e investigar el procedimiento, que es la respuesta institucional que hoy le da, digamos, el Estado a las mujeres, que les dicen, bueno, si vos tenés este problema, judicializa. Sí. O sea, anda a la justicia y que la justicia te dé una respuesta.
Y bueno, y lo que vimos ahí es que el procedimiento, digamos, que se lleva adelante para poder reclamar, primero la determinación del monto, es decir, que digan, bueno, tal persona tiene que pagar tanta plata, y después la ejecución, es decir, que efectivamente pague. Se parece más bien a una carrera de obstáculos que a un camino que, digamos, sea efectivo para lograr el pago. Entonces esto lleva muchísimo tiempo, muchísimo desgaste. La mayoría de las mujeres no cuenta con los recursos para sostener hay que un contratar proceso. un abogado, por ejemplo. Además, hay que Primer vallado, ¿no? Primer obstáculo, el costo, por ejemplo, de contratar un abogado y una abogada. Por eso se presentó la semana pasada, si no me equivoco, sí, la semana pasada fue una serie de proyectos de ley a nivel nacional en relación con esto. Uno de esos proyectos tiene que ver con el acceso al patrocinio jurídico gratuito, que en nuestro país no está regulado y en las provincias no está regulado. Es insólito, existe, que todavía no está regulado. Pero no está regulado. Claro, entonces, sin regulación es imposible. ¿Cómo accedes? Y es arbitrario, porque es como, bueno, en tal lugar tienen tal requisito, en tal otro lugar tiene tal otro requisito. Entonces, digamos, poder dar uniformidad a eso como primera medida. Después también, digamos, esos proyectos se presentaron reformas a nivel procesal. Esto que yo les decía, este camino que es una carrera de obstáculos, bueno, empezar a limpiar esos obstáculos. Que básicamente, digamos, lo que ronda son unas propuestas muy concretas. Primero, poder acelerar la cuestión de la notificación. Estamos en el año 2023, hay una revolución tecnológica, todos tenemos celular, todos tenemos WhatsApp, pero sin embargo la notificación se sigue haciendo papel y presencial. Ay, no, claro, una locura. Y se evita. Una locura. Y hemos detectado cada cosa. Sí, por ejemplo, direcciones padres apócrifas. arrancan la plaquita, el número de la casa para Y nunca ya ser está. notificados y nunca se puede iniciar por eso la demanda. Entonces decimos, incorporemos las nuevas tecnologías. En la pandemia se incorporaron estas nuevas tecnologías, queremos que ya queden asentadas. Entonces, que la notificación pueda hacerse de otras maneras. Sabrina, te pregunto por último, si esto mismo que estás contando para esto particular que tiene que ver con la violencia económica y con el tema de la cuota alimentaria, podría replicarse para otros procesos judiciales en términos de la violencia en general de género. Bueno, sí, o sea, todo lo que sean nuevas tecnologías y hacer que los procedimientos sean más rápidos, nosotras creemos que, digamos, estamos señalando un camino y que por ese camino tenemos que ir. O sea, es necesario que el Poder Judicial, digamos, se vuelva una herramienta eficiente y eficaz para las personas, porque lo que vemos es que no está resolviendo los problemas que tienen las personas. Sabrina, queremos agradecerte por haber venido a Bravo News. Para nosotros placer, poder ¿verdad? tener la pantalla abierta para este tipo de casos es lo que nos hace querer estar en este programa, así que cualquier novedad de esto lo estaremos contando. Por supuesto. Para eso Puertas abiertas. estamos. Así es. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias.